Bueno, yo lo que hice fue, en realidad, recopilar historias, anécdotas. Empecé haciéndolo con los 90 años en una revista, donde hablaba con la gente y rescataba las vivencias, los recuerdos, tratando de que no se pierdan en los más viejos, sobre todo, ese valor que tiene la historia narrada en primera persona, de haber vivido. Y había un grupo de personas en el club que manejaba el área de cultura. Hoy ya algunos han fallecido, creo que queda Silvia Reula, pero trabajaba muchísimo también en tratar de contener ese reservorio cultural que fue el club, porque básicamente el club es un club social y deportivo, pero con un fuerte anclaje social. El club nace en el 17, estamos hablando de un contexto internacional de posguerra. Imaginémonos que a Argentina le pasaba muy lejos, pero era un mundo que empezaba de alguna manera a globalizarse y todavía había cosas muy pueblerinas en Paraná, y un grupo de jóvenes, muchos nadadores, que pertenecían a un club que se llamaba Club Paraná de Natación, deciden fundar un club de remo. Ajá. Básicamente de remo. Eran 28 en un principio, y bajan al río. Paraná estaba muy vinculada en su momento al río. Yo diría que se vivía hasta con más fuerza que hoy, porque la gente realmente lo tomaba como un escaparate hacia la naturaleza, hacia la libertad. No tenemos el río que teníamos hoy. Ustedes podrán ver que hay imágenes de que no había baranda, no había costanera, no había nada. Era apenas una calle de tierra. Y esas 28 personas que dicen que había, después les voy a explicar por qué dicen, uno de ellos tenía un contacto con el Ministerio de Obras Públicas y Servicios, que era toda esa parte del puerto, estaba manejado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. De hecho, la cancha del ministerio se llamó Ministerio, precisamente, y el club sigue llamándose Ministerio hoy por ese motivo. Y había muchos galpones, y había un contacto político, hay una amistad con un funcionario, y a través de eso se consigue que les cedan un galpón. El galpón es el que está hoy, donde hay un boliche, al lado de una heladería, que está al lado del Club Ministerio, no sé si lo ubican. Ese era el galpón. Desde allí se logró constituir un pequeño soporte, porque habían hecho una rampa estos muchachos, y de allí bajaban los botes que estaban construyendo, y se cuentan que había un monito. El dueño, el cuidador de ese galpón tenía un monito que fue muy tradicional en los primeros años. Y bueno, Gustavo, escucha, o sea, arranca con remo y natación. No, eso le iba a decir. Arranca con un deporte muy particular: waterpolo. Mira. ¿Por qué? Porque ponen un pontón, uno de los barcos que estaba sobre el viejo puerto, lo hacen de contención de la corriente. Recordemos que el canal estaba mucho más tirado para la barranca del Paraná, no tanto hoy al lado de Santa Fe, y era muy fuerte. Entonces había un barco que estaba amarrado ahí, que se usó como contención, como talud, claro, y del otro lado, a los 50 metros, se puso un pontón, y así se tiraron primero unos arcos, y se jugaba el waterpolo, deporte que tuvo 15 años de explosión en Paraná. Mirá vos. Eran uno de los mejores equipos del país, hasta que el Paraná Rugby Club se traslada a su sede actual. Ya le voy a explicar por qué se desaparece el deporte. Y sigue remo y natación. Hay fotos maravillosas de campeonatos de natación con 10.000 personas sobre esas piletas, porque había como una estructura de hierro con una madera arriba que la encerraba la pileta, y eso hacía que la gente pudiera ir. Yo he hablado para este libro con personas ojalá que estén vivas, la señora McIntosh, por ejemplo, que ella de muy pequeña vino a Paraná porque su padre fue director del banco de London, creo que era un banco que llegó de Inglaterra en aquellos años, y ella como chiquita recuerda haber ido caminando, porque la gente iba a ese lugar o en el trolebús de aquel, o con una carreta, o caminando. Mucha gente bajaba caminando. Y ahí se comenzó esta estructura de construir los botes, de aprender a remar, porque había un gran interés en dominar el río, ¿no? Pero, no había todavía
Gustavo, pero en aquel entonces, ¿Paraná tenía vínculo con el río? ¿Tenía un vínculo fuerte con el río? ¿Viste? Hoy ha crecido mucho las actividades deportivas que se hacen en el río, pero en aquel entonces... Sí, pero como solaz, como diversión, porque la gente no podía bajar al río, Claro. tenía que hacerlo con embarcación y no había muchas. Ajá. Entonces era necesario generar también un deporte que pudiera Claro, era toda generar una aventura. una simbiosis. Una aventura, por eso los primeros botes no fueron tanto de competición, sino de paseo, a pesar de que había ya un fuerte interés por generar. Dicen que estas 28 personas subieron luego y le pidieron prestado a la Biblioteca Paraná la sede central para organizar la primera asamblea, y allí se constituye el Paraná Rowing Club hasta ahora, a la tardecita, Sí. del 24 de marzo de 1917, se celebra el primer acta. Después cuenta la historia, esto yo le estoy contando el lado amarillo de la historia, que dice que hubo algunos socios juntantes que no pagaron la cuota porque, bueno, no tenían esa capacidad de pagar, y bueno, no terminaron apareciendo en la nómina final de los fundadores, claro, que son 17, pero bueno, ese grupo de ahí fue... los 28 quedaron 17. Limpiaron lo que no pagaron. Lo Che, limpiaron. Gustavo, Claro, ¿qué deportes? dice Discúlpame, la historia que cuenta que según nos va bien. ¿Qué deportes, así como arrancó con waterpolo y demás, qué deportes se hicieron así que te llamó la atención durante la historia y que ya no se hacen? Bueno, no, el esgrima, Julio Federici fue el esgrima. Sí. El Robin tuvo una hermosa pista de esgrima. Julio Federici, el abogado y poeta, compitió para Robin, fue campeón nacional. Después se fue a vivir a Santa Fe y compitió para el Jockey Club. Fue un deporte que tuvo mucho derrotero en el club. Hubo kung fu, hubo boxeo. Hay anécdotas maravillosas de boxeo. El toro, ¿cómo era el toro? No me acuerdo el apellido en este momento. Bueno, hubo unas peleas maravillosas en algún momento. José Cáceres lo recuerda mucho, el ex vicegobernador, lo recuerda aquellos momentos, que fue boxeador. Pero escuchá, Gustavo, lo que me quedó pendiente... La manito, por ejemplo, Claro, después sí. la pelota la mano, manito, sí. es un deporte creado en el Paraná Rowing Club. Y aún se mantiene de fuerte. casualidad, se mantiene fuerte en Paraná. En Mendoza tiene y en algunos lugares como La Barriga y algún lugar del de la provincia de Buenos Aires. Gustavo, Ese es un deporte que nació en el club. ¿Cuándo se traslada de aquellos galpones que estabas hablando? ¿Cuándo se traslada la sede a donde está actualmente hoy? Durante los primeros 10, 12 años, el club permaneció en esos galpones. Después el Ministerio de Obras Públicas necesitaba ese galpón, se lo pide, y el club también necesitaba institucionalizarse porque seguía siendo un puñado de voluntariosos. Entonces se adquiere un terreno que en ese momento era baldío, que no existía nada más que estación, que es donde se encuentra hoy la Plaza Le Petit Pisam, que llegaba desde la barranca hasta el río, pasando el restaurante del Club Estudiante. Ah, mira vos. Esa era la parte que el club había comprado y había empezado a trabajar ahí, y justo en 1935 aparece el proyecto para generar la costanera en Paraná. Y fue entonces que el intendente Bertossi le ofrece al Paraná, porque ahí necesitaba hacer la rotonda, porque como estaba el arroyo de Puerto Nuevo, ahí tenía que terminar, dar la vuelta, y ahí necesitaba hacer la rotonda. Claro. Entonces el intendente Bertossi le hace una propuesta al club y le propone canjearle el terreno actual del club a cambio de ese gran terreno, y a cambio le da la cesión definitiva. El club tiene escritura sobre eso. Por eso se produjo el entuerto con la ex intendenta Blanco Zuna cuando se intentó hacer el famoso borde costero. Bueno, que fue un buen intento que quedó trunco, pero el club tiene, por supuesto que está lo que se conoce como la ley de sirga, que también es una ley que ha quedado vetusta, porque es cuando los viejos barcos eran sirgados por mulas, ya no se sirgan más los barcos, pero decía que la ley dice que creo que es 35 metros de la última bajada, hasta así llega la propiedad federal, la propiedad de la nación por el río. Y bueno, entonces le da lo que eran los hornos de Izaguirre. Izaguirre era un empresario muy reconocido en la ciudad que tenía producción de cal, en hornos de cal. Ahí, quienes vayan al club lo conocen, están los hornitos, o el hornito, que es donde se cocinaba la cal.
Y está la bajada que con el tiempo se llevó la bajada de Izaguirre, Qué o la historia. cuesta de Izaguirre. Qué gran historia Y- de Cluche. y entonces el club tuvo que ceder la calle para que pasara la costanera. Claro. Si el acuerdo era, Bien. te damos de los dos lados la lonja, pero el paso de servidumbre y la costanera. Y así se fue construyendo. De hecho, fue la primera construcción. Hay fotos maravillosas de cuando se estaba construyendo el club. El club es un bote, si uno lo mira en perspectiva de una mirada occidental, eso lo que- es una embarcación. una embarcación. Fue pensada como un bote para significar que era un club de remo, un club de río. Sí, un club sí, sí. acuático. La verdad, Gustavo, que estamos, bueno, mientras charlábamos con vos, veíamos la cantidad de fotos que pudiste recoger para tu material, y la verdad que es sumamente interesante y nos encantó conocer un poquito más la historia, porque hoy yo en el prólogo decía, ¿no?, que el Robin y la ciudad o los clubes que cumplieron más de 100 años, bueno, fueron creciendo a la par, ¿no es cierto? Y está muy bueno lo que estabas contando en cuanto Sí, cómo después hubo distintos momentos, Pablo, distintos momentos donde el club fue epicentro, en los carnavales de los 60, Bueno, claro. en los bailables. Mucha gente recordará lo que eran las terrazas del club con las milanesas de Doña Beba. Sí, realmente el club fue un punto de encuentro social muy fuerte. La gente se puso de novio, se casó, tuvieron hijos. Imagínate. Sí. Hay historias maravillosas historia. en el club. La verdad que es un club muy lindo. Yo que soy futbolero, que toda mi vida juego al fútbol, y no, por supuesto que lo hacía de una manera muy torpe, pero me hubiese encantado que mi club fuera un club de fútbol. Pero bueno, Está la bien. verdad que estoy muy contento de que mis hijos se hayan criado en el club, que yo siga yendo al club, Es colaborando. un club muy lindo, sin duda, aportando. sin duda. Gustavo, Los te invitamos, agradecemos. los invitamos a todos que se sumen. Sí. El club no ha parado de crecer. El club está Sumamos una hermoso. nueva sede ahora. Vamos a hacer una fuerte inversión, bueno, cuando pase todo esto, ¿no? Y le decimos a los socios que no se olviden de pagar la cuota que necesitan.